Oye, si te has preguntado qué fue de Lloyd y compañía, estas son algunas historias jamás contadas del mejor ingeniero del mundo. Primera historia, cuanto más, mejor. Durante la construcción del sistema de alcantarillado del territorio frontera, en algún lugar muy lejano, una rebelión había comenzado. Desde hace un par de semanas, Sir Bayer tuvo más trabajo. Cada día llegaban más clientes que querían cancelar su pedido de piso de ondol, ya que una nueva empresa ofrece el mismo servicio, pero más barato. Al parecer, alguien ha copiado sus técnicas de trabajo, y aunque Bayer descubrió quiénes son los culpables, este hombre, a quien llamaré Lloyd de Temu, le dice a Bayer que no esté de chismoso. Si intentó ir a robarle sus técnicas, será mejor que se largue. Es por ello que recurrió inmediatamente a su patrón. Lloyd le dice a Bayer que lo deje en paz, que su suelo de ondol sea tan común es algo muy bueno para el pueblo. Ahora, ¿qué mosca le picó mi patrón? ¿Desde cuándo dice cosas tan altruistas? Varios meses después, los problemas en el jale de Lloyd de Temu no dejaban de ocurrir. El Lloyd falso está inconforme por los malos resultados, así que manda a llamar a su maestro de la espada, a quien le ordena que vaya al territorio frontera y robe más planos. Y si bien su guardaespaldas es un hábil espadachín, digamos que fue fácilmente neutralizado por nuestros héroes. Aunque Sir Bayer logró que el hombre confesara el robo de información, a Lloyd únicamente le importa si no descubrió ninguna técnica importante, y como el hombre confiesa que no logró averiguar nada... Oh, ya veo. Pues, si ese es el caso, entonces puedes irte tranquilamente. Oiga, patrón, ¿no le molesta que ese hombre intentó robarnos? No te preocupes, Javier. Todo va a salir muy bien. ¿Qué es lo que están tramando? No puede ser que ahora sea bueno. Ay, córcholis, creo que tanto estrés me hará tener gastritis. El tiempo pasó y después de los eventos de Asfahan, Bayer le dice a su jefe que el suelo de ondol está por todo el país, y lo peor es que lograron reducir costos para tener más ganancias. Sir Bayer, entiendo que te preocupa que perdamos clientes, pero ¿no te alegra que más personas tengan un suelo que los ayude a calentarse? ¡No! Esto no puede estar pasando. Cada vez que pienso que Lloyd es una buena persona, solamente en este tema, siento como si la gastritis me estuviera provocando una úlcera. El tiempo siguió su flujo, y cuando llegó la boda de Julian y Serahade, las ratas empezaron a atribuirse que ellos inventaron el suelo de ondol, porque eso terminaría siendo gran publicidad para atraer más clientes. Pero si desean escalar un peldaño más alto, entonces tendrán que llevar su publicidad a otro nivel. Sir Bayer no puede creer que los hijos de su fruta madre llegaran tan lejos. Incluso se plagiaron el logotipo de los Frontera. Bayer va corriendo desesperadamente con Lloyd y Javier y les relata que Lloyd de Temu ahora domina todo el mercado en el reino y sus alrededores. En este punto ya ni siquiera reciben pedidos. Ya veo. Si ese es el caso... ¡Ay, no! ¡Ay, otra vez! Un segundo. ¿Qué es esta aura malvada? ¡Finalmente lo han logrado! ¡Ven, Javier! ¡Iremos a reclamar lo que es nuestro! Buenas tardes, señorita. Hace tiempo registré unas marcas y patentes, pero alguien me las robó. ¡Por favor, ayúdeme! ¡Lloyd de Temu queda arrestado por violar la ley comercial de los gremios! ¡Un momento! ¡Esperen! ¿Por qué apenas me hacen esto? Todas las ganancias que consiguieron los ladrones hasta ahora serán entregadas al territorio frontera. ¡Imbéciles! ¡Creyeron que podrían robarme! ¡Ahora también tendrán que pagarme indemnización adicional por cada emblema plagiado! Lloyd Frontera, tú, en verdad
mala persona. Mientras tanto, en la casa de Lee Hyun-min, el encargado de adaptar El mejor ingeniero del mundo, la noticia de que el manga se convirtió en una de las mejores historias y que mucha gente se encuentra haciendo edits y, en resúmenes, Lee se siente muy feliz de que más gente lo esté haciendo. Segunda historia, las personas cambian. A las afueras del reino, en el vizcondado Laconia, la gente está hablando de cómo Lloyd se encarga de los jardines de la reina, cuando de repente un vagabundo choca con las personas, siendo en realidad el pobre vizconde Lacona, quien en lugar de ser ayudado por sus ciudadanos, prefieren hacerse de la vista gorda porque solo es el vizconde. Lacona perdió todo desde aquel entonces. Ahora parece más un pordiosero que alguien de la nobleza. Si no fuera por la culpa de ese demonio, su vida habría sido muy diferente. ¡Quítate, anciano! ¡Bloqueas mi camino! Disculpa, tengo hambre. ¿Me podrías dar un poco de tu pan? ¿Qué? ¿Acaso intentas robarme? ¡Me das asco! No es eso, es que mi pobre hijo tiene hambre. Lacona podrá darle repulsión a los ciudadanos, pero al final siempre terminan ayudándolo por muy poco que sea. Ellos no son igual de ingratos que él. El niño le dice al vizconde que en realidad le gustaría ayudarlo otro poco, pero debido a que malversó el dinero de la ciudad, su pobre hermanito, cuando era un bebé, no podía comer ni un plato de sopa. Esta vida de miseria es el castigo que se merece la gente avariciosa. Lacona comprende que este pequeño grano de pan es la mayor misericordia que un ser humano como él puede recibir. Más tarde, en la tienda de acampar del vizconde, ¡Quítate, anciano! ¡No quiero tus mugrosas migajas! Lacona le pide disculpas a su hijo. La próxima vez se esforzará más. Tronchatoro, mientras come tremendo festín, le pregunta al viejo el por qué no trabaja. Seguramente, como solamente dio órdenes toda su vida, no ha de ser capaz de tolerar en que alguien más le dé órdenes. Sin embargo, Lacona fue a pedir empleo como cosechador de bayas. Disculpe, ¿podría darme trabajo? Es tu territorio, vizconde. Haz lo que quieras. Gracias, gracias, no lo defraudaré. Durante toda la tarde de aquel día, a pesar del dolor de la espalda, el vizconde se la pasó recolectando una valla tras otra. En cuanto el sol se ocultó, llegó el tiempo de la paga. El jefe de la granja comenzó a repartir los pagos del día. No obstante, cuando entregó el último salario, el pobre viejito estaba esperando su paga. ¿Y a ti qué mosca te picó ahora? Bueno, sí, mi paga, por favor. Pero qué iluso eres, me cae. Yo nunca dije que te pagaría. No, espere, pero si yo trabajé. ¡Ah, cómo friegas! ¿Acaso quieres que te azote con mi cinturón? El vizconde, al comprender que lo habían engañado, no le quedó más remedio que retirarse. Aunque recuerden un detalle, hijos míos, si bien el granjero le recuerda a Lacona que esta es su penitencia, su pueblo no actúa de la misma forma que un tirano. Por lo tanto, el granjero le mandó un regalo al vizconde. Puede comer las bayas dañadas que se recolectaron durante el día. Como no sirven para la venta, puede llevárselas para comer. El rostro del vizconde entra en lágrimas. Agradece con todo su corazón por la gratitud de su patrón. Timmy se come las bayas como todo un animal. Están tan deliciosas que le pide más de ellas a su padre. Lacona está feliz de que su arduo trabajo valió la pena, por lo que el próximo par de días regresó con más fuerzas. Sus compañeros estaban sorprendidos en que un noble como ese anciano trabajara tan duro. No obstante, como el vizconde padecía de dolor de espalda por las largas jornadas, una de las granjeras que iba pasando vio la escena. Lacona reconoció de inmediato a la dama. Es la misma mujer que humillaba cuando estaba en la cima. El viejo quería fingir que no la había visto, pero la granjera le dice que si mantiene esa postura, se enfermará. Únicamente tiene que enderezarse para que se apoye en la fuerza de las piernas. Gracias al arduo trabajo de varios días, el patrón tenía una jugosa recompensa para Lacona. Este es el fruto de su arduo trabajo. Sin embargo, no todos piensan igual.
Timmy es un malagradecido que está harto de seguir comiendo bayas. Todos los días es lo único que come mañana, tarde y noche. Y justo cuando Timmy está por blasfemar el nombre de su padre, ¡hijo de su madre!, la Kona le da una lección al ingrato de su hijo. A partir de ahora, no deberán insultar a esas buenas personas. Así no, lo volverá a castigar una y otra vez. Tanto padre como hijo le demostrarán a su reino que personas tan despreciables como ellos también pueden cambiar. A la mañana siguiente, Tronchatoro ve algo extraño en la tienda. Las bayas se ven particularmente extrañas. La Kona le explica que eso se debe a que está siendo mermelada, así que es tiempo de regresar al trabajo, en donde sus compañeros están felices de verlo. La nueva personalidad de la Kona le está ayudando a aprender a enderezarse. Claro, ayudar a un viejo con las bayas por su pollo. Todo era dicha y felicidad en la nueva vida del vizconde, tanto así que su nuevo carácter ayudó a cambiar a Timmy, ya que pregunta si acaso hay algo de chamba para él. La Kona está orgulloso de que su hijo se esté esforzando. No obstante, al paso de varias noches, la Kona se acordó que no guardó su mermelada y ahora desprende un extraño olor. Pese a ello, es comida y la comida no se desperdicia. En cuanto el hombre prueba la mermelada, descubre que curiosamente se había convertido en alcohol. En paralelo a esto, en el condado frontera, Sir Bayer le informa a Lloyd de que el vizconde se ha puesto a vender vino. De hecho, corre el rumor de que incluso comparte la bebida con los pobladores. Lloyd está sorprendido de que un viejo como la Kona sea tan dadivoso. Se dice que desde que comenzó a trabajar es como si fuese otra persona. Lloyd no está peleado con la idea de trabajar con la Kona, así que será una buena idea ayudarlo a crecer su negocio. Aunque claro, el 50% de las utilidades será para el condado frontera. Antes de zarpar al reino Sirena, Javier le pregunta a su patrón si cree que la Kona cambió. Lloyd responde que es posible. Si los entornos cambian, hay personas que también lo hacen. Después de un tiempo, se creó la destilería La Kona, en donde su nuevo dueño va con sus empleados para agradecer su arduo trabajo. Gracias a ellos, su destilería va creciendo e incluso han empezado a exportar su producto hacia la capital. Entonces, para aumentar las ganancias de la empresa, A partir de ahora, todos trabajarán 18 horas. los obreros reclaman que eso no se especificó en el contrato. Sin embargo, la Kona aprendió del mejor para poner letras pequeñas. Gracias a un demonio que conoció, ahora nadie lo estafará. La Kona se autoproclamó como alguien que debe soportar y perseverar para triunfar. Pero padre, dijiste que las personas como nosotros podíamos cambiar. ¡Hijo de su madre! La Kona le dice a su hijo que tiene razón. La situación ha cambiado, así que él también cambió. La Kona le ordena a sus esclavos que escuchen con atención. A partir de este momento, trabajarán hasta el día de su muerte. No obstante, como Lloyd se encontraba ampliando su territorio, la destilería La Kona se encontraba en el camino. Es por ello que Lloyd le ordena a Hamtaro que la derribe. Los sueños y esperanzas de la Kona salieron volando por todos lados. Oiga, patrón, ¿no cree que se excedió? Se dice que la Kona ahora es alguien bueno como para merecer esto. ¿De qué diablos me hablas, Javier? La Kona no es así. Ese anciano usurero siempre será una mala persona. Después de lo acontecido, todo volvió a la normalidad. Sí, bueno. Yo... ¿me podría dar nuevamente mi chamba? Y vizconde La Kona, mucho éxito en tu vida. Trabaja duro hasta el día en que nuevamente triunfes e intentes dominar el mundo. Por un segundo creíamos que habías cambiado. Tercera historia, recuerdos de la criatura fantástica. Esta es la historia de nuestro querido amigo Rey Storma. Rocky, para los más antiguos del canal, a decir verdad, no recuerda nada, ni cómo nació, ni cómo llegó hasta este mundo. Lo único de lo que está seguro es que quiere quedarse solo por la eternidad. Sin embargo, un día, un lunático llegó a su vida y con la ayuda de una semilla azul mágica que le lanza con todas sus fuerzas mientras gritaba, nuestro peludín amigo perdió su gran tamaño. No entiende el por qué un sujeto con cara de papá se entrometió en su vida, pero todo cambió
cuando ella llegó a su vida, su ángel, su admiración, su amor, su reina. Fue gracias a ella que accedió a unirse. Hiedra era todo lo que le importaba de Granuja. De ahí en fuera, nada le interesaba. De hecho, un día Hamtaro y Totopo fueron en busca de Rocky para jugar. El Castorcito le dijo a los panitas que claro, pero lo que no sabía el tierno de Hamtaro es que en cuanto Rocky tomó la pelota, el gran rey Storma no juega con nadie a la pelota, pero sí creyó que se había salido con la suya. Nuestro queridísimo Hamtaro es un ser con alma vengativa. Si alguien actúa con violencia, debe estar preparado para recibirla. Rocky reconoce que el niño tiene agallas. Tal parece que finalmente tendrá un poco de diversión. Mira, Bayer, lo que tenemos que hacer para dividir los edificios es... Después de toda una tarde de intenso combate, el resultado terminó en un empate. Rocky admite que no había tenido una pelea tan divertida en años, mientras que Hamtaro reconoce que hasta ahora nadie había soportado sus técnicas de flor de ciruelo. La rivalidad entre ambas criaturas forjó una maravillosa amistad. Sin embargo, la mente puede ser un lugar muy aterrador en donde albergan tus mayores miedos. Rocky no reconoce en dónde se encuentra, pero a lo lejos, unas voces de auxilio gritan por ser salvados. Sus mejores amigos se encuentran en grave peligro. Rocky corre desesperadamente detrás de ellos, pero el montículo se aleja cada vez más rápido. El mayor miedo del todopoderoso Rey Storma es quedarse solo nuevamente. Al final, todo resultó ser una pesadilla. Mientras el idiota de Lloyd está pasando frío por destaparse mientras duerme, Rocky se dirige rápidamente con sus amigos. Lo único que quiere al final de cada noche es dormir a su lado. No obstante, un mega spoiler está por llegar. En cuanto Lloyd y Javier cruzaron caminos con el dragón de hielo Tyrannus, apenas Tyrannus le pregunta a Lloyd si fue él quien se robó el trasero del invierno, Rocky se asoma ligeramente para ver el gran dragón de hielo, pero lo que observa es a cierto dragoncito de hielo de otra historia. Nuestro pequeño amigo no entiende del todo qué sucede. Mientras Tyrannus le explica a nuestros protas todo sobre el viaje dimensional, el todopoderoso dragón nota algo. La presencia de Rocky ha sido descubierta, por lo que le pregunta si tiene algo en la cara para que lo esté vigilando. Rocky no dice nada, pero no deja de pensar que ese dragón le resulta muy familiar. Tiempo después, durante los acontecimientos de la tribu Oni, Artaris le pide a Lloyd que mire hacia un lado. Aquella montaña es un monumento que conmemora al gran rey demonio Credos. En cuanto Rocky sale del bolsillo para ver qué sucede, la realidad comienza a distorsionarse nuevamente. La montaña pasó a convertirse en el verdadero rey demonio. Rocky comienza a llorar sin entender el por qué. No comprende por qué le vienen a la mente caras que no recuerda. Incluso cuando vio por primera vez a Artaris, un recuerdo de ella donde se veía diferente apareció. Lo único que puede comprender en este instante es que su corazón le dice que no desea separarse de nadie nunca más. Desde entonces, algo cambió en Rocky. Se ha esforzado más de lo habitual en el trabajo. Hasta Hiedra se preocupa de que debería descansar un poco, pero Rocky es macho y se niega a detenerse por un poco de fiebre. Este dolor es insignificante comparado con el dolor de volver al momento antes de conocerlos. Aunque Rocky desea continuar chambeando por sus amigos, su cuerpo finalmente colapsó por la fatiga. En la noche, dentro del castillo de los Frontera, el Castorcito comienza a recobrar el conocimiento. Lloyd le dice a su amiguito que es un alivio que haya despertado. No debe preocuparse por la construcción. Ahora, hay otro problema que surgió. Rocky se da cuenta que lo han estado cuidando todo este tiempo, por lo que se enoja de que su patrón pierda su tiempo solo por cuidarlo. Oye, no existe algo como el solo para mí. Perder aunque sea a uno de ustedes haría que todo lo demás no tuviera sentido. Durante la batalla final en contra de las fuerzas del Señor del Infierno,
Un fragmento del dios maligno está por terminar con la vida de Greg y compañía. Rocky recordó las palabras de Lloyd en ese momento. Si pierde, aunque sea a solo uno de ellos, entonces nada de lo demás tendrá sentido. Para su fortuna, nuestro pequeño amigo no está solo. Su amada ha ido para rescatarlo. Pero en cuanto un demonio golpea al amor de su vida, Nuestro querido Rocky no tolerará esto, así que con un suplex alemán manda al otro mundo al demonio. no obstante, En cuanto Lloyd activa su técnica, el más fuerte del mundo, eso significa que las invocaciones del sistema están por desaparecer. Rocky corre desconsolado porque su mayor miedo está por cumplirse. Aunque esta sea una difícil decisión, es lo que tienen que hacer para salvarlos a todos. Rocky perdió todo lo que amaba en ese momento, pero después de que el gran salvador de la pala entregara su vida para salvarlos a todos, un sentimiento de abandono y dolor quedó en el corazón de nuestro amiguito. después de un tiempo, en cuanto el condado se reconstruía, Artaris fue enviada para investigar el por qué el río sabe tan salado. Tal parece que tendrá que ir a la fuente del problema, descubriendo en el proceso que el agua estaba salada por las lágrimas de Rocky. Artaris le pregunta a su amiguito que, según recuerda, él había comentado en un punto que quería conocer a su tribu. La reina relata que en sus leyendas existía una bestia que ayudó con la agricultura. Se cuenta que era un animalito de gran tamaño y cubierta de pelo. Quizás eso significa que ambos se reencontraron tras un largo paso del tiempo. Rocky comienza a recordar más de su pasado, de cómo hace mucho tiempo fue parte de la historia de cómo el gran rey demonio Kratos cambió el destino de la tribu Oni. Artaris le pide ánimo a Rocky. Puede que su amo y amigos no estén con ellos de momento, pero cuando vuelvan a reencontrarse algún día, sería lindo que puedan recibirlos con una sonrisa. De esta manera, les darían a entender que han estado bien. Estas palabras de aliento lograron levantar el corazón del gran rey Storma. Y así, cuando Kim Suho nuevamente regresó a este mundo, nuestra amada Hiedra regresó a los brazos de su amado. Esta es la historia de la bestia mágica Rocky. No importa cuándo ni cómo apareció, una bestia legendaria como él solamente desea quedarse junto a todos sus amigos. Cuarta historia: el consentimiento de Emily para contraer matrimonio. En un pueblo a las afueras del reino magentano, conoceremos el desenlace de una hermosa historia de amor de cierta jovencita. Marbella le pregunta a Emily qué le pasó en el rostro, a lo que la joven responde que es una larga historia. Hace una semana, en la casa de Orko-kun, se nos revela que la familia de Orko-kun tendría una posición similar a la de un noble entre los humanos. Emily está preocupada por agradarle a sus suegros, pero según su cuchurrumín, le dice que no tiene de qué preocuparse. Sus padres son personas muy cálidas. Orko-kun le dice a sus progenitores que ha ido para presentarles a su prometida. No obstante, como Mamá-kun es una orco muy celosa, le da un jamón de T-Rex a Emily para que así lo tome y deje a su hijo en paz. Orko-kun se ve indignado por el actuar de su madre, pero Mamá-kun no puede permitir este matrimonio. Ella es demasiado linda y adorable que hasta da ternura. Por lo mismo, ningún orco aceptaría una nuera como ella. Será mejor que su hijo recapacite o le tendrá que dar una lección. Mamá-kun es directa con Emily. Los orcos son seres feos y deben juntarse con gente fea. ¿Acaso no ve que los rostros de su familia son todos horribles y tienen rasgos muy rudos? Ninguno de ellos tiene potencial para ser un modelo. Además, cierta gata rompehogares acaba de entrar. Esta orca es llamada Shirona, la exnovia de Orko-kun. Nuestro galanazo verde le dice a Shirona que se largue. Este es un problema familiar, pero Shirona solamente quiere recordarle al patán de Orko-kun que prometió casarse con ella cuando tenían 4 años. Papá-kun
Orko-kun, le pide a todos que se calmen. Un matrimonio no es nada sin la bendición de la familia, así que si Emily desea ganarse la aprobación de todos, la joven deberá demostrar su valor en una prueba en contra de Sirona. Aquella que case más jabalís antes de que se acabe el tiempo será la vencedora. Además, Orko-kun no podrá hacer nada aunque así lo desee. Mientras Sirona derrota a algunos jabalís, Emily comienza a gritar de los nervios. Sin embargo, algo raro ocurre. Los jabalís, al ver que la joven es alguien pequeño y débil, ven que ella no es una amenaza que temer, por lo que centrarán sus fuerzas para vencer a la Hulk verde. Los jabalís comienzan a abrumar a la Orko con su fuerza, y justo cuando estaban por derrotarla, Mamá-kun pide que por favor alguien la ayude, poniéndose Emily ultra hiper mega giga mamadísima. Emily le dice a los jabalís que jamás menosprecien a una chica que vino desde frontera. Sirona no puede creerlo. Si Emily no hubiese hecho nada, habría ganado. Pero aún así, decidió arriesgar su integridad con tal de salvarla. Después de una campaña cooperativa entre Emily y Sirona, el marcador final fue de 6-4, proclamándose a Sirona como la ganadora. No obstante, la Orko tiene un mensaje para la humana. Al principio se preguntó cómo alguien tan pequeña enamoró a Orko-kun, pero después de lo que vio, ahora entiende todo, así que le pide de favor que cuide bien de su querido Orko-kun. La tribu Orko recibe con alegría a su nuevo integrante. A partir de ahora, Emily es reconocida como una Orko oficial. De esta manera, la historia está por concluir. Emily y Orko-kun contrajeron matrimonio al poco tiempo, y aunque no lo admita, Lloyd era el más feliz por esta unión. La historia original de la novela Caballero de Sangre de Hierro se relata que cuando los varones frontera fallecen, aquellos empleados que trabajaron para ellos se convirtieron en esclavos. Sin embargo, que un final así fuese cambiado es una dicha. Lloyd le dice a Javier que es tiempo de retirarse. De esta manera concluye la historia de cómo una chica encontró el amor de su vida y escapó de su destino. Quinta historia. Ese bastardo sospechoso. Después de una intensa jornada laboral, Gojen se preguntaba cómo es que Kim hacía esto todos los días. El trabajar y estudiar es extremadamente agotador. Su objetivo es mejorar sus calificaciones para así entrar a la universidad. Es por ello que no importa cuánto dinero invierta en cursos o talleres, hace todo lo necesario para salir adelante. Además, si su amigo Kim lo hizo, él también puede hacerlo. Solamente tiene que recordar que debe hacer esto como al principio, hasta el final. Sin embargo, pese a la extremada determinación de Gogi, el estudiar no es una tarea que se le dé fácilmente. Es por ello que al día siguiente en la construcción, su jefe nota algo extraño en su colega, ya que su rostro parece el de un mismísimo zombie. Gogin iba tan cansado que no tardó mucho en perder el conocimiento y caer delante de sus compañeros. Tanto estrés y cansancio le hizo replantear a nuestro muchacho que tal vez lo mejor en este momento sería tener un empleo de medio tiempo. El jefe de McDonald's presenta a Gogi con el resto de sus compañeros, en donde aquí conoceremos a Yumi, una de las empleadas más destacadas del restaurante, la cual, al ver fijamente a nuestro gallo, puede ver que su mirada es algo aterradora. El día transcurrió y Gogin continuó recibiendo su capacitación. Yumi le pregunta a Gogi el por qué anota todo lo que le dicen, respondiendo a nuestro muchacho que fue un chico consentido que creció teniendo todo. Es por ello que tiene mala memoria, por lo que escribe para no olvidar nada. Preguntándose Yumi si aquella forma de hablar tan seca no sabe si es alguien arrogante
o humilde, para que así, al finalizar el turno, Yumi le dice a Gogi que hizo un buen trabajo el día de hoy, solamente espera que no se haya equivocado en algo que le haya explicado, a lo que Gogi, de forma fría y directa, responde que en realidad le enseñó muy bien. Y como ninguno de los dos sabe qué más decir en esta ocasión, Yumi le confiesa a nuestro muchacho que estaba algo apenada. Su rostro le daba a creer que estaba enojado con ella, pero Gogi le dice que en realidad esta es su cara relajada. Entonces, si no tiene nada más que decirle, procederá a retirarse para irse a casa a seguir estudiando. Mientras Yumi se queda pensando que aquel chico es alguien difícil a quien acercarse, su compañero de trabajo le pregunta si acaso está bien o es que acaso ese infeliz le estuvo coqueteando y le hizo sentir incómoda, ya que en lo que a él le concierne, ese rubio podría ser un pervertido, así que si llega a molestarla, puede recurrir a él en su auxilio. Yumi le dice a su superior que no se preocupe, ella le tomará la palabra si es necesario. En paralelo a esto, del lado de nuestro rubio, la belleza de esa chica casi derretía a nuestro gallo. Por un segundo quiso seguirle la plática e invitarla a salir, pero no puede hacerlo en estos momentos. Su ingreso a la universidad es lo más importante. Sin embargo, en cuanto nuestro gallo regresa a casa, se da cuenta que no recuerda absolutamente nada de lo que había estudiado. De vuelta al trabajo, el superior invita a salir a Yumi a una cita. Y aunque ella rechaza educadamente la invitación, el superior le insiste en que no debería ser una grosera y acepte su invitación. Por lo que a fin de ayudar a su compañera, Gogi le pide amablemente a Yumi en que lo ayude a sacar la basura. Alguien tan educado y frágil como él no puede hacer esto solo, lo cual despierta la ira de su superior, para que así, en cuanto arrojan la basura a los contenedores, Yumi le agradece a su compañero por haberle ayudado a salir de ese malentendido. Y como nuestro gallo le dice que no hay nada de qué agradecer, Yumi le pregunta el por qué es tan rígido. Su forma tan rara de actuar solamente hace que ella se sienta incómoda, confesando Gogi que no es ella la del problema, solamente es que no se agrada a sí mismo, tanto así que no siente ni siquiera el derecho de dirigirle la palabra. Gogi continuó estudiando arduamente, pero en cada ocasión sentía que no podía. Su cerebro es terrible para memorizar las cosas. Solamente espera que su amigo Kim Suho pudiera perdonarlo porque él no fue capaz de empezar desde el principio hasta el final. Al día siguiente, en McDonald's, Gogin renunció al trabajo. Y aunque Yumi desea saber qué ocurrió, su jefe le dice que sencillamente no tenía las agallas para el puesto. La chica regresó caminando tristemente a su hogar. Sabe que ese tipo tenía una cara aterradora, pero creía que era alguien amable en el fondo, aunque se pregunta, ¿desde cuándo piensa tanto en ese sujeto? Ahora nos encontramos en los servicios de demolición, en donde Gogi le confiesa a su jefe que ha dejado la escuela ya que sin un tutor le será imposible ingresar a la universidad, aunque todavía hay una cosa a la que no ha renunciado, y eso es a sobrevivir hasta el final. El tiempo pasó y nuestro héroe se encontraba realizando una demolición que justamente se encontraba enfrente del McDonald's. Su jefe le pregunta qué tanto está viendo. Hay que trabajar para que así, al llegar la noche, los muchachos únicamente tienen que levantar el escombro para que regresen a casa. Sin embargo, algo llama la atención de nuestro gallo, pues Yumi se encuentra saliendo de su trabajo en este momento. Gogi desearía hablarle, pero tal vez ni se acuerda de quién es él. Además, por lo que ve su mirada,
Es que Yumi se encuentra saliendo con alguien quien en todo este tiempo no ha tenido ninguna oportunidad por la manera tan sutil en que ella lo rechaza, lo cual desespera finalmente a su patrón y de alguna manera empieza a agredir en contra de ella. Nuestro héroe sabe que nada bueno saldrá de todo esto. Y a decir verdad, tenía razón, porque su jefe acorrala a Yumi y le pregunta por qué está siendo tan grosera con él, por qué hace las cosas tan difíciles. Cada vez que lo rechaza, solamente empeora su relación. Es por ello que nuestro gallo llegó al rescate. Yumi ve cómo su macho ha llegado para salvarla. Y aunque el superior le ordena que un insecto como él debería largarse, Gogi no tiene miedo y le dice al bravucón que él es bueno peleando, así que debería dar el primer golpe. Pero el superior dice que no es tonto, pues no lanzará el primer golpe para pagar los gastos médicos. No obstante, Gogi le dice que terminará golpeándolo porque los muertos de hambre como él son exprimidos por los ricos. ¡Ah, cómo friegas!, dice el superior. Las escorias como él deben permanecer en el piso. Y aunque Yumi trata de proteger a Gogi, esta también recibe un golpe de su superior. Por su suerte, han llegado las fuerzas especiales de la policía. Nuestro gallo le dice al infeliz que no mentía. Él es muy bueno peleando. Al día siguiente, el jefe le pregunta a Gogi cómo le fue en su examen de admisión a la universidad, mencionando nuestro gallo que reprobó, pero incluso tontos como él pueden colarse a la universidad. Mientras que más tarde tuvo una deliciosa cena junto a Yumi. Tal vez con el tiempo, nuestro gallo volvió a reprobar el examen de admisión, pero con cada cita que tenían, Yumi notó algo. Desea saber por qué siempre tiene esa cara y nunca se ríe. Es como si todo el tiempo se encontrara estresado y tratara de probar algo, aunque sea una sola vez, desearía ver su sonrisa. Nuestro gallo le concede el deseo a su amada, lo cual provoca que escupa su bebida, pues es demasiado graciosa esa expresión que no se pudo controlar. Con el tiempo, Gogi siguió reprobando, pero aún así no se rendía, hasta que eventualmente, en una noche cálida de verano, Yumi le dijo a Gogi que quería salir como su novia, y aunque nuestro gallo dice que está quebrado y no tiene nada que ofrecerle, ella le pregunta que por qué salía con ella cada vez que siempre le marcaba, confesando Gogi que lo hacía porque le gustaba. En este momento, nuestro gallo querría decirle a su mejor amigo que finalmente encontró a alguien a quien amar. Aunque se pregunta, ¿qué debería hacer? Alguien como él no tiene confianza en sí mismo, no tiene nada, ni siquiera una casa en donde vivir. ¿Acaso alguien como él tiene el derecho de amar a alguien más? Hasta que un día, dentro de la construcción, un obrero reporta que el jefe se lesionó en una parte de la construcción, así que no saben exactamente qué hacer. Y aunque el equipo trata de ver los planos para tener una noción sobre qué deberían hacer, quizás si remueven una puerta de acero, deberían utilizar la pulidora. Pero Gogi les dice que esta es una terrible idea, ya que sacará chispas y activará la alarma. Los problemas fueron ocurriendo a lo largo del día, y gracias a su experiencia que adquirió durante los años, Gogi dio órdenes exactas sobre qué deberían hacer. Nuestro gallo no entiende cómo sabe todo esto. Es como si de alguna manera fuese el protagonista de su propio manga. En cuanto su jefe se recuperó, le dijo a Gogi que todo esto que aprendió fue gracias a su incontable cansancio por escribir todo. Así que como recompensa, le ayudará a tramitar una licencia de negocio para que comience su propia constructora. Al final del día, el que más sabe es aquel que manda.
Con el tiempo, el negocio de nuestro gallo fue viento en popa. Y a decir verdad, su relación con Yumi no se quedó atrás, quien le pregunta qué fue de ese tal Kim del que tanto habla. Y fue así que después de contarle su historia a su novia, después de algunos minutos viendo la luna, Yumi le dice a Gogi que quiere casarse con él. Y como Gogi no titubea y responde que deberían hacerlo, Yumi le pregunta por qué no tiene dudas del matrimonio, confesando nuestro gallo que cuando se casen tendrán su propia historia. Puede que tengan que enfrentar langostas, enfrentar epidemias, incluso sufrir invasiones. Pero sin importar lo que suceda, como equipo, juntos superarán todo. Tiempo después, luego del trabajo, Gogi le dice a sus empleados que regresará a casa. En el auto, vio como la historia Caballero de Sangre de Hierro lanzó un spin-off llamado El mejor ingeniero del mundo. Y aunque no tiene ninguna manera de confirmarlo, sabe que esta es la historia de su mejor amigo. Puede que la historia no sea popular, pero aún así entiende cómo está siendo la vida de Kim. Solamente desearía contarle cómo está siendo la suya. Gogi se pregunta cada vez que lee la novela si este es el lugar en donde su mejor amigo se convirtió en el mejor ingeniero del mundo, ya que desearía contarle que él también se volvió en el protagonista de su historia. Sexta historia, el mensajero. El padre de Kim estaba arruinado. Ese dinero que tanto reunió con esfuerzo se lo habían quitado de un momento a otro. Esta sensación que tiene el corazón lo quema. ¿Cuánto tiempo más podrá soportar todo este dolor? Quizás si simplemente se arroja al río, su dolor podría terminar. Y aunque por un segundo desistió, ya que no deseaba dejar a su pobre hijo solo, el cansancio terminó tomando la decisión por la que había ido. Pero con lo que no contaba el padre de nuestro héroe es que sería teletransportado a un mundo diferente, en donde las olas reflejaban una paz. El padre no sabía en dónde se encontraba. ¿Acaso este era el infierno? Cuando de la nada una voz familiar le llama por su apodo. Su esposa había ido en su búsqueda, y cuando el hombre iba a empezar a llorar porque no creyó que fuese por él, ¡Macas! ¡Que se lo madrea! ¿Cómo es que se desuscribió de la vida sin pensar en su familia? aunque ¿cómo puede culparlo? Ella debió apoyarlo más. Le dijo incontables veces que tenía que ir al hospital. Y aunque el padre le preguntó si fue al más allá para rescatarlo, su esposa dice que que nomás también se cayó por accidente y llegó hasta aquí. Ambos padres se encontraban derrotados. Pues, ¿qué sería ahora de su hijo? Estaba a punto de entrar a la universidad y lo han abandonado. Seguramente sí están en el infierno para que este sentimiento los torture de por vida. Pero una voz les dice que están equivocados. En realidad los trajo aquí porque tiene otros asuntos pendientes con ellos, presentándose ante ellos como ángel. Los padres, en lugar de espantarse, empezaron a platicar que es exactamente como lo decían los videos del YouTube. Ángel se encuentra feliz de que no se hayan espantado como el resto de los humanos, pero si los trajo es porque quiere hacer un experimento con ellos, mencionando que en donde se encuentran no es el cielo ni el infierno, es algo así como una sala de espera. Y en realidad necesita de su ayuda para un pequeño trabajo. Dependiendo su desempeño, incluso podrían ir al cielo. Sin embargo, esto no es como que les importe del todo a los padres. Abandonaron de todos modos a su hijo, así que el cielo no es como que sea un premio para malos padres como ellos.
por lo que Ángel les pide que lo miren detalladamente y así, una vez empieza a materializarse, los padres pueden ver que su hijo se encuentra sano y salvo en su habitación. Desde su partida, su hijo se ha esforzado mucho por salir adelante y de hecho están planeando enviar el alma de Kim a otro mundo, que para fines prácticos pueden pensar esto como el multiverso de Marvel. El universo es un concepto que combina universos paralelos y multicapas. Existen múltiples subuniversos debajo del universo en el que ellos viven, y debajo de esos hay más, y así sucesivamente. En términos sencillos, un subuniverso podría ser un videojuego, una novela o incluso una película. De hecho, los autores que crean estas historias pudieron ver a través de un agujero de gusano y de alguna manera pensaron que ellos lo crearon. Todas las almas reencarnan en algún otro universo y Kim Suho reencarnó en el hijo de un noble que murió por alcohólico. Pero de acuerdo a sus investigaciones, si envían el alma de Kim nuevamente al pasado, este tomará una decisión que lo cambiará todo. Este proyecto les impulsó a desarrollar una tecnología para así recolectar energía y ver qué tanto pueden intervenir y alterar partes de un subuniverso. Por lo mismo, desean observar hasta dónde llega el camino de Kim Suho, convertido ahora en Lloyd Frontera. A esto lo llamarán experimentos sobre el rango de interferencia en un mundo inferior y sus errores. Y sus padres son el mejor soporte que podrá tener su hijo en esta aventura. Así que Ángel les pregunta si aceptan el trato. Ambos, sin tener que pensarlo tanto, aceptaron la oferta, pues harán todo lo que esté en sus manos con tal de proteger a su hijo. Es así que como los padres aceptaron el trato, el experimento ha dado inicio. El alma de Kim Suho es teletransportado a su nuevo mundo y de esta manera los padres comenzaron a obtener su nuevo trabajo, en lo que el alma es teletransportada a la subdimensión. Los padres han conseguido un nuevo empleo en donde todo el tiempo podrán ver qué está haciendo su hijo y cómo ahora se ha convertido en Lloyd Frontera. Así que su primer tarea ha comenzado, notificándole que ha sido seleccionado como beneficiario aleatorio de los deseos del absoluto. Y fue así que la historia de nuestro ingeniero comenzó, sin saber que desde el otro lado, sus padres lo estarían protegiendo. No manches, esto sí dolió. Séptima historia. ¿El gusto de su majestad? Después del incidente del corazón del invierno, la reina había solicitado la presencia de Lloyd Frontera, quien le pregunta si acaso se va a ir después de haber terminado el trabajo. Disculpe mi deslealtad, su majestad, pero hay un asunto importante que debo atender primero. ¿Más importante que quedarte a mi lado y descansar un poco? Por supuesto que sí. Duele. Adelante, Lloyd Frontera. No. Te esperaré hasta que regreses. Mamá, ¿y tú? Mami, a ver. Al llegar la noche, Alicia solamente podía pensar en que la cara de Lloyd se puso roja. Seguramente captó el mensaje, ¿verdad? Digo, no es como que sea bastante bestia para no entender las indirectas de una dama. Por lo general, los gobernantes pueden ordenar que se casen con ellos sin considerar los sentimientos de la otra persona, así que técnicamente solamente tiene que hacer eso. Un momento. Yo soy la reina. ¿Por qué me estoy preocupando por algo así? ¿Cómo crees? Yo nunca me casaré contigo. Nunca, nunca, nunca. Y si no me crees, pues te vas a la guerra en contra de mí y todas mis criaturas. No llegaría tan lejos. Esa papa es la papa más fuerte del mundo. ¿Acaso no cualquiera se sentiría feliz si la reina le pidiera matrimonio? Ni siquiera es popular. Debería casarse conmigo. Enojada. No estoy enojada. Aunque me pegues, ahorita no estoy enojada. No me hagas encabronar porque si no, entonces te va a partir el hocico. Cuando de repente Alicia tuvo una idea.
Durante las próximas horas se la pasó dibujando toda la noche. Los fracasos fueron demasiados, pero después de muchos intentos, Alicia había terminado el retrato perfecto. Es por ello que a la mañana siguiente su mensajero le reportó que consiguió las estatuas que tanto estaba buscando. Pero Alicia tiene que hacerle una pregunta a su hombre. Desea saber a quién se parece el sujeto de este dibujo. Su súbdito menciona que jamás había visto a un hombre tan apuesto, pero Alicia le dice que sí lo conoce. ¿Acaso no puede ver las similitudes de su rostro? Obviamente, el hombre del retrato es Lloyd Frontera. Su Majestad, ¿qué pintor del palacio hizo un trabajo así para que le parta el hocico? Ni Mauser se parece a él. ¿No ve que ese hombre es horrendo? ¿De verdad no se parece a él? Tiene la boca torcida, los ojos rasgados y pone muecas tan espeluznantes. ¿Cómo podría parecerse a él? Solamente un imbécil creería que ese tipo es apuesto. Ay, ¿sabes qué? Ya, olvídalo. Retírate del lugar. Alicia quiere creer que en otro mundo debe haber alguien que piense exactamente como ella, hasta que un día intentó deshacerse del retrato, pero por más que lo intentara, le era imposible. No importaba cómo lo mirara, se ve exactamente cuando él está haciendo sus caras de lunático. Si no hace expresiones raras a propósito, no es feo hasta ese entonces. ¿Qué piensas de Lloyd Frontera? Es un sujeto incomparable, inteligente y astuto. Me refiero a su cara. ¡Ay, híjoles! Su Majestad, no debería pensar en porquerías cuando está comiendo. Se le va a estropear el estómago. Ante tal respuesta, Alicia quería el punto de vista femenino, por lo que tiene una pregunta para una de sus sirvientas. Pero, ¿qué piensas de Lloyd Frontera? Señorita, no sé qué crimen cometí, pero por favor, perdóneme. Me haga esas preguntas. Por favor, perdóneme la vida. Sin embargo, Alicia no se dio por vencida, porque ella sabía quién era en verdad Lloyd Frontera. Para todos los demás, eres el hombre más feo del mundo. Pero yo lo sé. Sé que tienes un corazón más cálido que cualquiera y un sentido de la responsabilidad más fuerte que cualquiera. Honestamente, es porque frunces la cara así todo el tiempo. Por eso todos recuerdan ese rostro y dicen que eres feo. Pero yo lo sé, no eres tan malo. El tiempo fue avanzando y la colección de la reina siguió creciendo. Ahora era una coleccionista de cosas horrendas, pero su tesoro más valioso yacía en su oficina. Santo Dios, es un papucho. Su cara es un rostro tallado por los mismos dioses. Octava y última historia, Javier y Lloyd. Se produjo un error en el sistema. El alma de Kim Suho no se puede inyectar en Lloyd Frontera. Actualmente, el 50% del requerimiento energético es insuficiente. Es por ello que algo debe cambiar para que esto ocurra. En algún lugar, un pequeño poblado estaba siendo invadido por unas bestias atemorizantes, las cuales fueron acabando con la vida de los aldeanos. El pueblo, que alguna vez yacía en paz, se convirtió en una masacre y un pobre niño se escondía ante este horror. Lo único que podía hacer Javier era rezar porque no lo encontraran. Pero la suerte no estaba de su lado. Sin embargo, cuando el niño estaba a punto de ser arrastrado, su padre no lo iba a permitir. Javier sabía que su padre era un granjero común y corriente, el cual nunca había salido de este pueblo en toda su vida. Y al no ser alguien que se metía en problemas, jamás tuvo que pelear en toda su vida. Así que fue para su sorpresa que un simple campesino estuviera acabando con la vida de varias de estas criaturas. Después de una intensa batalla, Javier
comenzó a arrastrarse por medio de los cadáveres. Solamente pudo sobrevivir porque había alguien protegiéndolo, pero una pregunta nunca lo abandonó. ¿Acaso era una persona a quien valía proteger? El invierno llegó como costumbre cada año. Ahora nos encontramos en la ciudad portuaria de Cremo, en donde Arcos, Marbella y Sir Bayer se encontraban caminando después de asistir a un banquete. Aunque algo captó la atención de Marbella, siente como si aquella bolsa se estuviera moviendo, y a decir verdad, era el pequeño Javier que trataba de luchar por su vida. El instinto de madre ocasionó que Marbella fuera al rescate de este niño, y fue así que Javier se unió a la baronía Frontera. Al día siguiente, Arcos le presentó a su hijo a Javier. Él trabajará como mayordomo a partir de ahora, así que espera que se lleven bien. Javier estaba nervioso, pues no sabía qué decir, pero como Lloyd se sentía del mismo modo, le preguntó si acaso quiere jugar a entrenar a la espada con él. Su hermano todavía es un bebé, así que no puede jugar con él. Las horas pasaron y Sir Bayer le dice al joven amo Lloyd que Javier se unirá al entrenamiento de la espada el día de hoy. Tendrán que saltar un poco más alto de lo habitual, y como Lloyd se siente muy confiado, hace un salto, pero el desgraciado de Sir Bayer empieza a bromear con él. Y aunque Lloyd es un niño berrinchudo que no le gusta perder, es el turno de que Javier lo intente. La única indicación es que tiene que saltar con todas sus fuerzas, y a la cuenta de 3, algo muy sorprendente ocurrió. Javier saltó casi 2 metros de altura. Ni siquiera Bayer podía creer lo que veía. Y en cuanto Javier comienza a caer, Sir Bayer lo captura para que no se lastime. Sir Bayer le pregunta a nuestro peliazul si alguna vez había practicado el saltar, pero Javier le responde que es la primera vez que lo hace en su vida. Lloyd le dice a Javier que lo que acaba de hacer fue extremadamente chipocludo. Por un segundo pensó que era todo un maestro de la espada. Al principio, Arcos estaba preocupado por haber traído a Javier, pero le alegra de que se haya vuelto el amigo de su hijo. Por lo que Sir Bayer se atreve a hacerle una petición a su patrón. Javier tiene el potencial de ser un caballero, así que le gustaría que sea criado como uno. Sus capacidades físicas superan a las de un adulto a tan solo sus 4 años. A Arcos no le disgusta la idea, pero solo la aceptará si esto es lo que realmente quiere hacer Javier de su vida. Al llegar la noche, Lloyd se encontraba apilando unos pedazos de madera, pues su objetivo era mejorar su salto. Si su amigo podía saltar tan alto, entonces alguien de sus cualidades podría saltar igual. Pero el muy baboso es pésimo para los deportes. No importaba cuántas veces lo intentara, una y otra vez, Lloyd siempre fracasó en cada uno de sus intentos, pensando que no era lo suficientemente bueno para esto. Al día siguiente, en el centro de la baronía, unos niños molestaban a Javier porque era un huérfano que fue adoptado por el varón. Y aunque nuestro peliazul trataba de tener malentendidos, los niños solamente querían golpearlo por tener tanta suerte. Es por ello que Lloyd llegó a su rescate y manda a volar a todos porque es el hijo del varón. Cualquiera que se meta con Javier, su subordinado número 1, se las verán con él. Javier, en cuanto vio la postura de Lloyd, sintió algo similar. Era como si alguien otra vez lo estuviera protegiendo. No obstante, Lloyd le dice a su amigo que tiene que defenderse, así que deberán ir a entrenar para convertirse en maestros de la espada. Pero con lo que no contaba el joven amo es que Javier
era muy superior a él. Nuestro peliazul estaba penado por haber vencido a su amigo, pero este le dice que no se preocupe, solamente se rompió su espada de papel. Sin lugar a dudas, es alguien absolutamente fuerte. Javier, obviamente, podía ver que Lloyd no tenía capacidades para ser un guerrero, pero desde entonces juró que él los protegería a todos. Lloyd continuó entrenando cada noche, pero sin importar lo que hiciera, Javier lo hacía 10,000 veces mejor al primer intento. La noticia de que Javier quería convertirse en caballero no tardó en llegar a los oídos del varón, en donde se le informa que tiene el potencial de convertirse en un maestro de la espada. En cambio, su hijo Lloyd no tiene aptitudes para esto. Él es más bueno con cosas que involucren herramientas. A decir verdad, es extremadamente inteligente, tiene una gran memoria y podría conseguir grandes cosas. Sin embargo, lo único que quería nuestro prota era ser alguien igual que Javier. Los fracasos fueron demasiados que la sonrisa de Lloyd había desaparecido. Un día, Javier fue con su amigo para preguntarle si jugaban a las espadas. Si no entrena, no podrá volverse más fuerte. Pero Lloyd ya estaba harto de eso, así que le avienta la espada en la cara y le dice al idiota que se largue de una vez. ¿Cómo se atreve a hablarle así al hijo del varón? Cuando de la nada, Arcos escuchó cómo se expresaba su hijo. Por lo mismo, tendrá que darle una lección. Aquella noche, Lloyd fue azotado por su padre por tal manera de hablar. Desde entonces, pasó mucho tiempo para que Lloyd le hablara a Javier, quien le pregunta si acaso esa espada de madera es la que le hizo su padre, porque de ser así, quiere verla más de cerca. Es por ello que se la arrebata de sus manos. No sabía que un pobre bastardo y huérfano podía tener el sueño de convertirse en un caballero. Javier no quería pensar mal de su amigo. Seguramente hizo algo malo para que él estuviera actuando de esta manera. Pero en cuanto vio que Lloyd no pensaba detenerse, en cuanto él rompió su posesión más valiosa, fue en ese momento que algo dentro de Javier se rompió por primera vez. El sueño y el juramento de protegerlos se había hecho añicos. Aunque no todo estaba perdido, la baronía Frontera se convirtió en su familia y nunca volvió a sentir la soledad. Si sobrevivió en el pasado, fue porque alguien lo protegió, así que su deber vivir para proteger a alguien. No obstante, como cada atardecer se encontraba con el joven amo, quien nuevamente se la pasó bebiendo todo el día. Lloyd no ocultaba su desprecio hacia Javier, y aunque éste le decía de corazón que cambiara porque sus padres estaban preocupados, esto no era algo que le importara a Lloyd. Javier se comenzó a cuestionar si valía la pena proteger a alguien como el joven amo. Los disturbios que causaba Lloyd todos los días solamente llenaban de angustia el corazón de su padre, pues sabía que siempre bebía hasta perder el conocimiento. Es por ello que le pide a Javier que lo vaya a buscar. Tal vez sea un inútil, pero es su hijo. En ese momento, Javier se hizo una pregunta: ¿cómo puedes distinguir de una persona que vale la pena proteger de aquellas que no? Lloyd alguna vez fue una de las personas más importantes de su vida. Igual, y es una locura lo que está pensando, pero si estuviera en sus manos, quisiera de todo corazón que la vida le diera un motivo para proteger a su amo y se convierta en el significado de su existencia. El sistema detectó el deseo de Javier Azrahan, y como este está ligado a Lloyd Frontera por un poderoso vínculo, el nivel de energía ha alcanzado el 100%. Así que el inicio del experimento ha comenzado, y de esta manera comenzó el mejor ingeniero del mundo. Hijos míos, me duele en el pecho, pero este es el final de la aventura.
solamente quedan dos cosas que tengo que decirles. La primera es que si quieren una historia similar, tienen el relevo entre los Reyes Demonios, por lo que podrían continuar con este humor en Qué abundante cosecha, Rey Demonio, que para su información ya lo estamos narrando en este canal. Y lo segundo es el mensaje que tienen las mentes maestras detrás de esta obra, así que es de mi agrado y tristeza decirles que comenzamos con el epílogo. Este amiguito es Moon Baek-yeon, el autor de la obra original del mejor ingeniero del mundo, quien le agradece a todos los lectores por estos increíbles 4 años. Al principio estaba preocupado por una cirugía de vesícula y los intereses del préstamo lo estaban comiendo, pero gracias a las cookies del navegador de Naver, porque así es como pagan los capítulos, aunque aquí no lo hagamos, él consiguió el dinero suficiente para poder pagar todo. Y aunque técnicamente escribir la novela no fue difícil ya que es su trabajo, en el proceso encontró a personas maravillosas que lo ayudaron a crear una obra maestra. ¡Ay, muchachos! Es hora de volar. Nuestro momento ha llegado. A todos ustedes, voy a extrañarlos mucho. Siempre estaré agradecido. Pero es momento de que partamos. 3, 2, 1. Moon le agradece al autor Lee por haber adaptado la obra y a Kim por haber hecho un dibujo increíble, pero también a todos los lectores que rieron, lloraron y recorrieron esta aventura. Moon mantendrá a todos siempre dentro de su corazón. Ahora es el turno de Lee Hyun-min, el adaptador del mejor ingeniero del mundo, quien también agradece por haber recibido tantos halagos durante estos 4 años. Y de hecho, fue un desafío, porque pasó de ser un autor a esta ser su primera adaptación, así que no sabía muy bien cómo hacerlo, considerando que solamente tenía que adaptar las mejores partes de la novela ligera, aquellas que fuesen más populares. Y de vez en cuando leía los comentarios del webtoon, se dio cuenta que personajes como Gogin se habían vuelto muy populares. Al inicio no entendió por qué, ya que no era un personaje recurrente, incluso solamente apareció en un momento en toda la historia, pero como el autor iba a integrar a un personaje llamado Jin Gil-bang o algo así, sintió que el autor iba a ser lo suficiente perezoso como para hacer otro personaje, así que Lee decidió nuevamente integrar a Gogi a la historia, lo cual fue un rotundo éxito por la cantidad de comentarios que había. Tanto así que Gogi no tenía un nombre, pero por todo esto se le tuvo que dar uno. Y bueno, conforme avanzó la novela, Gogi no volvió a aparecer. Fue entonces que cuando la historia estaba en el arco de los centauros, la escena original era muy plana y Lee quería darle un poco más de sazón, algo que fuese interesante, y fue ahí que recordó a Gogi. Tal vez si lo metía en un trasfondo, algo podría ocurrir, creándose así la historia desde el principio hasta el final. Algo que fue un rotundo éxito para todos los lectores. De hecho, desde un punto de vista objetivo, Lee sabía que el mejor ingeniero iba a ser un éxito, lo cual es bastante raro que un autor tenga 2 obras populares, así que esta posiblemente sea su última aparición. Así que les contará todo cómo comenzó todo. Para escribir la obra original estás en la completa oscuridad, avanzando, buscando de encontrar un camino, en donde de vez en cuando sueles tomar la ruta equivocada y a veces te encuentras con grandes muros como alguien que no aprecia tu historia. Incluso sientes que todo no fue en vano y te estás yendo al abismo, pero al final, cuando lo completas, sientes que todo valió la pena. Y entonces es cuando esa persona puede aparecer, un adaptador que puede interpretar tu obra tanto como te gustaría. Sí, bueno, yo habría hecho estas escenas completamente diferentes porque carecen de sentido. ¿Ah, sí? ¿Eso crees? Pues... Y si creen que adaptar una historia es fácil, deberían ver el trabajo que tenía que hacer Kim.
Lee le solía dar un boceto con todas las ideas que quería y algunas señalaciones. Entonces, Kim podía hacer un trabajo espectacular. Pero en realidad, a veces lo odiaba por la carga inmensa de trabajo que le mandaba. Entonces, en lo que Moon creó una obra original impresionante y conmovedora, Kim se encargaba de mantener un nivel de calidad increíble, mientras que alguien disfrutaba las dulces mieles del dinero. Ahora es el turno de la última mente maestra detrás de esta obra, a quien conoceremos como Kim Hyun-soo, un calvo que se quedó así a los 30 años. Y miren, la verdad dijo muchas cosas, pero les diré las más importantes. La primera, obviamente le agradece a todos los lectores por el interés en la obra. Hace años, cuando era un novato, en los años 2000 se encontraba buscando un webtoon amateur que le fuese interesante, y fue entonces que encontró una obra maestra. Pensaba que el estilo de comedia y los diálogos de estos personajes tenían que haber sido creados por un genio. Y cuando le pedí al autor qué más ocurría después de la historia ya que fue cancelada, nada más le entregó algunas hojas con las páginas que tenía en mente. Kim, al leerlas, su cerebro explotó. Y la neta, no es que la historia fuera muy graciosa, es más como, no sé, humor coreano, porque en pocas palabras, este vato se quedó esperando una morra y empieza a tener una, no sé, realización en como la escena de Shrek sobre que las cebollas tienen capas, entonces así son los ogros. Básicamente es eso, no hay gran ciencia, no le entendía el chiste, pero pues de eso va, ¿no? Pero bueno, Kim se sintió motivado por esto y quiso adentrarse en la industria, hasta que tiempo después hubo la postulación para trabajar en el mejor ingeniero del mundo. ¿Y quién creen que era el adaptador de esta historia? Pues el mismo Lee, aquel que escribió la historia que tanto amó Kim en el pasado. Básicamente, ironías de la vida y sus destinos estaban entrelazados. Kim también nos relata que no todo fue fácil. En momentos tuvo algunas complicaciones médicas, como que le salió algo así como un pequeño tumor que al final no fue maligno y se pudo operar, pero también tuvo luego artritis y pues básicamente el compa está muy mal de salud. Y sí, así como todos nosotros, queríamos saber qué pasó con las migajas de Alicia Lloyd y de su hija. Pero Kim pide disculpas, pues él solo es el dibujante. Si a él le dicen que haga algo, lo dibuja, pero no tiene responsabilidad ni autoridad en qué historias se tienen que adaptar. Ahora, pasando a la cuestión de dibujo, considera que Lloyd Frontera es el personaje más divertido de dibujar. De hecho, nunca le dio una cara en sí, por lo que tuvo varias expresiones a lo largo de la historia para que fuera más versátil todos los rostros que podría hacer a lo largo de esta, tomando como referencia varios personajes de manga y anime para hacer las expresiones. Y de hecho, los personajes más difíciles de dibujar es Javier y los panitas. Javier, porque como es alguien estoico, a Kim se le hace un poco complicado hacer estos dibujos, y a los panitas, porque como tienen extremidades pequeñas, es un poco complicado hacer que se muevan y se vean con fluidez. Pero entre todos los trabajos, el más difícil fue la batalla contra el Gigantomaquia. Aquella escena fue tan complicada y como tenían tan poco personal, llegaron a trabajar hasta 15 horas. Y en ocasiones, aunque su arco favorito fue el del infierno, el público le dijo que estaba exagerando un poco con las expresiones de los demonios, y fue desde entonces que aprendió a moderarse un poco en qué momentos tenía que hacer una escena divertida. Y ya, lo último de lo que habla Kim es de cómo creó a Gojin, el cómo pequeños datos tenía el brazo derecho, bueno, era diestro, luego zurdo, que al también ser un personaje no recurrente, cuando apareció de la nada era como de, hey, ¿quién era? Tengo que regresar a los paneles que dibujé para saber cómo lucía, qué detalles tenía, qué le puedo poner. Y hubo una que otra vez que cometí errores que tal vez nadie notó, pero él sí. Pero así como Gojin se alegra de haber creado un personaje secundario inolvidable. Y bueno, hijos, esto es todo. Ya lo último son ilustraciones de felicitación por la historia de otros autores de diferentes obras que pues, no ubico realmente. Así que me tomaré este momento para
agradecerles nuevamente. Fue una gran travesía. Hice este video con todo mi corazón para ustedes. Siento que Lloyd Frontera, el mejor ingeniero del mundo, Javier, todos los personajes me ayudaron a ser quien soy como papá otaku, y en unos momentos muy difíciles de mi vida, y que también ustedes se pueden identificar con él. Nada, me gustaría decirles más palabras, pero ya en las 12 horas y pico con este último video que estoy haciendo, creo que lo he dicho todo. Gracias nuevamente por acompañarme al final de esta hermosa historia. Este será el último video del mejor ingeniero del mundo que haga. No sé si voy a hacer la recopilación ya toda la historia completa para corregir errores de copyright, pero aún así me alegra de que hayan llegado a este punto, y voy a terminar el video con la persona por quien hice todo esto y por quien disfruté tanto narrar esta historia, con el mismo panel que termina este epílogo. Gracias, hijos míos. Ahora sí que escuchen lo siguiente. ¿Esto? Hola. ¡Hola! Y adiós. ¡Allá! Bye bye. ¡Allá! Bye bye. ¡Allá! Di gracias Gracias. por Amo. por Por. vernos. Ella. Dios. Ya. Te amo.